Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel presenta. Vamos al libro de Jeremías en esta mañana, por favor, para tener allí nuestra meditación en la palabra de Dios. Y en el libro de Jeremías vamos a ir a un pasaje en el capítulo 9, por favor, Jeremías, capítulo 9, y es un texto que muchas veces nosotros lo leemos y también lo mencionamos porque es recurrente por las expresiones que allí salen y también llamativas, ¿no es cierto?, en su contenido. Entonces, es un pasaje dirigido, por supuesto, a la nación de Judá. Ya no es el reino del norte, también está la nación dividida. Y hay mini culto, gracias Rodrigo, para los pequeñitos, si quieren llevarles. Ahí han salido varios, si quieren otros más llevarles también pueden hacerlo. Entonces, este pasaje que escribe Jeremías, ahí en el capítulo 9, versículos 23 hasta el 26, yo voy a hacer lectura de él, ustedes pueden seguir allí con su vista, por favor. Jeremías 9, 23. Y dice así entonces: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Oremos un instante, por favor. Padre Celestial, te queremos agradecer por este tiempo juntos y principalmente por tener la Biblia con nosotros, porque es la palabra que tú has dejado para todos nosotros, para este mundo, y te agradecemos porque la necesitamos a diario para que tú, Señor, nos corrijas, nos enseñes, nos muestres tus verdades y que podamos entonces vivir de acuerdo a esas verdades que vamos conociendo ahí de las Escrituras. Te pedimos para que toda nuestra necesidad, también que siempre es mucha, pueda encontrar allí en estos versículos una aplicación también práctica para nosotros. Pedimos por los hermanos que no pueden estar, que están con problemas de salud o lejos por trabajo, distancia, que son varios, que tú les ayudes también allí donde quiera que estén, que les bendigas, les cuides. Y pedimos por nuestras familias también, por extensión, lo mismo tus cuidados. Te rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, este capítulo 9 es muy interesante también en varios sentidos, pero la idea es que podamos no solo verlo en el contexto histórico en el que está allí narrado, sino también cómo aplicarlo, ¿no es cierto?, a nuestra vida. Y
Jeremías, dicen muchos eruditos que tenía más o menos 20 años cuando él comenzó su ministerio y sirvió por más de 40 años. Su nombre, algunos atribuyen el significado de a quien Dios ha designado. Hay otras similitudes, pero más o menos en esa línea es. Son 52 capítulos y vuelvo a repetir, el destinatario era especialmente Judá y Jerusalén, ¿ya? Pero también las naciones circunvecinas a Judá. Hay muchas cosas que están narradas allí, que se extienden a esas naciones que estaban viviendo alrededor y que tenían también una incidencia muy importante en la nación de Dios, del pueblo de Dios. Y la palabra clave de este libro es advertencia. Hay una palabra clave ahí que es advertencia. El versículo clave está en el capítulo 1, versículo 5, para muchos, donde dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, el propósito de este libro, lo voy a leer para ser breve y a la vez lo más acertado posible, que la palabra de Dios en este caso era para advertir a Judá, ¿no es cierto?, que sus pecados tendrían como resultado un castigo proveniente del norte de Babilonia, y que en un futuro cercano su profecía había de tener su cumplimiento en la deportación a Babilonia. Recordemos que Jerusalén, cayó finalmente en el año 586 a.C., fue llevada cautiva entonces a Babilonia, ¿no es cierto?, Jerusalén. Antes, en el 722 aproximadamente, habían sido los reinos, los 10 tribus o reinos del norte, ¿no es cierto? El reino del norte había sido llevado también por los asirios, pero ahora iba a tocar el caso a Judá. Y tiene también un lado luminoso, por así decirlo, o positivo, y es que hay profecías acerca del Mesías venidero. Los capítulos 23, no lo vamos a ver por supuesto, 31 y 33, a lo menos esos pasajes hablan también de una esperanza, ¿no es cierto?, del Mesías venidero. Y él, es decir, Jeremías, estuvo bajo 5 reyes allí su ministerio en el trono de Judá: Josías, Joacás, Joaquín y Sedequías. Bajo esos 5 reyes entonces él tuvo este tiempo de su ministerio. Ahora hay otro aspecto también, no solo, ya les decía yo, de advertencia, sino de consolación, porque después de la rebelión, vendría el arrepentimiento también de la nación, capítulos 30 al 33. Y también habla, proyectándose hasta la segunda venida de Cristo y la final recuperación de Israel. Así es que tiene bastante que decir, por supuesto, pero nosotros no lo vamos a ver para nada completo. Hay algunos aspectos que son de orden biográfico, es decir, hay mucho que relata cómo él era. A veces le conocemos y hemos escuchado a él como el profeta llorón, pero claro, es un calificativo mal designado, porque más que llorón era un hombre súper sensible, y donde él buscó muchas veces refugio en esa cercanía de Dios, pero él lloraba por el pecado de la nación y por lo que le esperaba a ellos. No era un hombre que fuera variable en sus emociones y por eso entonces sencillamente perdía el control de sí, sino que él lloraba por el pecado, ¿no es cierto?, que sabía que vendría sobre esa nación. Entonces, hay cosas que son de orden biográfico, como lo vemos allí, y hay otros personajes, no solo Jeremías, Sedequías, ¿no es cierto?, a quien sacaron sus ojos, el último rey. Podemos pensar en Nabucodonosor y otros más así que salen mencionados, Baruc, Jonás.
En resaltos también o aspectos que son llamativos está algunas cosas históricas, el hallazgo de la ley, la reforma, la invasión de Nabucodonosor en Judá, ya lo he mencionado, la destrucción de Jerusalén también. En lo profético están los 70 años de cautiverio que Jeremías va entonces a anunciar, y el futuro de Babilonia e Israel en lo profético. Doctrinalmente también hay cosas que son interesantes en este libro, ¿no? La enseñanza acerca de Dios, el reino, el pecado, el arrepentimiento, el juicio, el Mesías, el nuevo pacto, la responsabilidad personal, la redención, el destino de los pueblos, la suficiencia de Dios para Jeremías y para toda persona. Dios es suficiente para todos nosotros. También menciona allí algunas cosas que entonces son de orden doctrinal. Y en este capítulo entonces que nosotros hemos leído en el capítulo 9, es una condenación del pecado, y a la vez también Jeremías va haciendo hincapié en los juicios que vendrían de Dios sobre ellos. Y cómo se lamenta, por supuesto, Jeremías acerca de lo mismo. Si nosotros fuéramos a examinarlo en forma rápida, el capítulo 9, del 1 al 11, hay una gran pesadumbre por las miserias, ¿no es cierto?, que le esperan a ellos. Capítulo 9, del 1 al 11. Si fuéramos en el mismo capítulo, del versículo 9 al 16, va a justificar a Dios en la destrucción que trae sobre ellos. ¿Ya? En el mismo pasaje, ahora en esos versículos, va a justificar cómo Dios va a destruirles a ellos. Y luego en el 17 al 22, invita a otros a que se lamenten con él de este terrible caso. ¿Ya? Y finalmente, que es el pasaje que nosotros vamos a ver, muestra la necedad, fíjese, escuche bien por favor, y la vanidad de confiar en su propia fuerza o en su propia sabiduría o en cualquier otra cosa que no sea únicamente Dios. Es decir, era una nación que venía de mal en peor, ¿cierto?, envuelta en pecados delante de Dios, y cuando ellos, la nación, escucha acerca de los juicios que vienen también y de lo que el profeta está anunciando para ellos, ellos aún quieren echar mano de sus propios recursos en términos humanos para pretender con eso neutralizar lo que el profeta está diciendo que va a sobrevenir sobre sus vidas por causa del pecado. Y entonces eso es lo que ellos ahí hemos leído. Por eso dice en el versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Por qué? Porque pese a la condición pecaminosa en la que ellos estaban y al anuncio de los juicios que venían sobre ellos por lo mismo, ellos aún se jactaban y tenían en su mente, resguardando allí su propia forma de hacer las cosas, pensando de que eran suficientemente poderosos como guerreros, que eran a la vez también sabios como hombres para desenvolverse en medio de las dificultades, pero aparte tenían muchas riquezas entonces de las que echar manos para entonces solucionar los problemas. Y eso es lo que ellos pensaban que era así, pero lo que en esta tarde tenemos que ver, ¿no es cierto?, que en medio de nuestros problemas y pecados, la solución verdadera siempre va a ser buscar a Dios de todo corazón. En medio de las dificultades más grandes de nuestra vida, no existe una solución verdadera sino acercarnos a Dios. Vuelvo a repetir, ellos estaban echando mano de cosas que en lo humano eran recursos de ellos. Su valentía, su sabiduría, sus riquezas. Eso era lo que ellos pensaban con que iban a salir de los problemas. A veces nosotros también pensamos que de alguna manera vamos a solucionar nuestros problemas quizás de una manera similar a lo que estamos leyendo en estos pasajes, pero vemos allí que la respuesta era que solamente ellos tenían que conocer a Dios, ¿no es cierto?, buscarle a Él, porque allí estaba la solución de las cosas. A veces uno piensa que está en una condición bastante precaria en lo espiritual por el descenso que ha tenido nuestra vida.
Pero, ¿sabe? Hay una cosa que es importante de entender y tenerlo bien claro. Siempre es posible ir más bajo si nosotros no nos aferramos del Señor para salir del pozo. Entonces, para nosotros es importante entender que no son los recursos nuestros a los que tenemos que ir, sino que tenemos que ir al Señor y su consejo, para ver qué es lo que Él dice, cómo salir de la situación en la que nos encontramos. Y todos nosotros siempre tenemos problemas porque somos pecadores. Entonces, Dios tiene esa solución para nosotros. En las Biblias anotadas del Dr. MacArthur, que es una Biblia anotada de muy buena confección, él dice así: la condición espiritual de Judá se caracterizaba por lo siguiente, y yo lo estuve leyendo y verdaderamente, por supuesto, es así. En el capítulo 2, la abierta adoración a los ídolos. En el capítulo 7, versículo 31, sacrificio de niños. Capítulo 19, versículo 5, lo mismo, sacrificio de niños. Capítulo 32, versículo 35, sacrificio de niños. Fíjese a lo que había llegado el pueblo de Dios, la nación de Israel, separado del pueblo de Dios, sacrificando niños allí que les tomaban recién nacidos o infantes y les asesinaban por costumbres paganas que habían adquirido de otros pueblos. El pueblo de Dios. Dice la Escritura que en otros pasajes ellos llegaron a comer sus propios hijos. ¿Sabe usted lo que puede llegar a realizar el pecado en nosotros cuando damos la puerta abierta a él? A veces no lo dimensionamos, pero sí cuando leemos lo que ocurrió con el pueblo de Dios es un llamado de alerta tremenda. Pero ellos eran las prácticas que estaban teniendo. Muchos adoraron a la reina del cielo. Ahí en el capítulo 7, versículo 18 y 44, 19 dice que ellos adoraban a la reina del cielo. ¿No le parece una frase similar y conocida hoy también para nosotros en lo actual? Hay religiones, y por supuesto no es mi intención ofender a nadie, pero existe la reina del cielo hoy también en el catolicismo romano, que se rinde, ¿no es cierto?, no solo un culto pagano, sino que absolutamente errado. Y a veces es más, no solo frecuente, sino preponderante la adoración y el reconocimiento hacia la Virgen que hacia el Señor. Se le representa viva y a un Cristo crucificado muerto y a ella viva, la reina del cielo. Costumbres paganas, ideas absolutamente erróneas, ¿no es cierto?, pero que están plenamente vigentes también. La falta de sinceridad religiosa, la deshonestidad, el adulterio, la injusticia, la tiranía contra los necesitados, la calumnia, prevalecieron como la norma. Hubo un avivamiento superficial, pues dejaron al Señor, dejaron su palabra. En todo esto, esta descripción que yo les estoy diciendo en los primeros 9 capítulos es así, y usted lo puede constatar. Yo lo leí cada pasaje, y entonces cuando él está advirtiendo, Jeremías está diciéndoles que vienen días de juicio y días entonces que ellos van a sufrir realmente por causa de lo que son y de lo que están haciendo. Entonces ellos tenían la excusa: no, nosotros tenemos nuestros recursos para salir de nuestros problemas. Y queridos hermanos, entonces eso es lo que estamos intentando, ¿no es cierto?, allí establecer, que finalmente, en medio de nuestros grandes problemas y pecados, la solución verdadera siempre va a ser buscar a Dios. No nos permitamos, ¿no es cierto?, a nosotros mismos el hecho de pensar que las cosas se pueden ir solucionando en forma paulatina, gradual, y que finalmente se van a deshacer. Muchos de nuestros problemas sencillamente se van a acrecentar y van a ser de tal envergadura que lamentablemente nos pueden sacar también de los caminos de Dios. Sucedió con ellos. Hombres y mujeres que conocían a Dios en alguna forma, porque dice que en realidad ellos estaban desconociendo las verdades de Dios. Pero esa mirada tangencial, ese acercamiento relativo, esa cierta posibilidad de agradar a Dios en algunas cosas, fue la que finalmente terminó haciendo de ellos lo que eran, ¿no es cierto? Una nación que terminó destruida. Si nosotros leemos el libro completo, todo, ¿no es cierto?, arruinado, todo destruido. Los niños andaban sin sus padres en las calles. Los que se vestían, dice, de púrpura. Ahí hay que leer Lamentaciones de Jeremías, ¿no es cierto? Es para llorar. Pero eso pasó con el pueblo de Dios. ¿Y cómo
puede llegar a pasar con nosotros, también es posible. Y entonces dice ahí, Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y queridos hermanos, estaba tratando de entender por qué va diciendo todas estas expresiones, y ahí ese alabarse, la idea es de brillar, de hacer un espectáculo, de alardear, ¿ya? Esa era la intención que ellos tenían, como celebrar, y la sabiduría que ellos pretendían tener. Ahora, estaba viendo, yo dije, bueno, la palabra que ellos dicen, el sabio, ¿será que es una expresión errónea de ellos y entonces tenían una cierta sabiduría que presuntuosamente les iba a sacar de las cosas que ellos estaban envueltos? Pero no, la descripción ahí está hablando de que eran hombres que conocían las cosas, que sabían mucho, tenían realmente un conocimiento cierto, pero a la vez también eran personas que pensaban que solamente eso les iba a excluir o a eximir de todo lo demás. Y queridos hermanos, no es siempre así, ahora aplicándolo a nuestra vida. Fíjense ustedes, y se lo recuerdo, Salomón fue un hombre tremendamente sabio, ¿no es cierto? Pero no fue esa virtud aislada que él tenía del resto de sus responsabilidades espirituales la que lo dejó a él bien parado al final de sus días. No existía hombre más sabio que él. Les recuerdo algunas cosas que hizo, si ustedes ven ahí en 1 Reyes 4:32 al 34, aunque no lo vamos a leer, pero él escribió acerca de los árboles, él escribió más de 3.000 proverbios, escribió acerca de los animales, escribió acerca de las aves, de los reptiles, de los peces. Era un hombre tremendamente sabio, conocedor de un montón de cosas. Pero ustedes y yo sabemos que era un hombre que tenía una mente grandiosa y una moral súper baja. Y sabe, ¿qué lección más grande para nosotros? Nosotros podemos ser hombres sabios, conocedores de muchas cosas, y entre de ustedes yo distingo a varios que son realmente extraordinarios en ciertas áreas específicas, de distinta índole, porque acá hay de todo entre nosotros, y lo digo con respeto, por supuesto. Pero queridos hermanos y amigos, esa sabiduría no nos excluye a nosotros de la tentación y de vivir vidas que son lejanas de Dios. Y entonces por eso él dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. No, eso no les va a ayudar a ustedes. Cuando nosotros leemos, fíjense Deuteronomio, por favor, rápidamente, 17, del 14 al 20. Porque yo pensaba, pero ¿será que Salomón cuando él, Deuteronomio 17, ¿será que Salomón no sabía en realidad lo que él tenía que hacer y por eso al final, aunque era sabio, erró? Fíjese lo que dice Deuteronomio 17, del 14 al 20. Ya sabía las instrucciones de un rey mucho antes de que él llegara a hacerlo. Porque Salomón fue mucho después de que esto fue escrito. Y dice así, Deuteronomio 17, del 14, lo voy a leer rápido, al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahora, miren lo que dice el 16. Pero él no aumentará para sí caballos, no hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Versículo 17, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjese lo que dice primer libro de Reyes 10. Ahí estaba como tenía que ser él. Pasaron los años y él llegó a ser el rey, sabio, sobresaliente como él solo.
¿Y qué es lo que llegamos al primer libro de Reyes, capítulo 10? Y esta vez el versículo 26. Fíjese lo que hizo Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia, y traía en Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas. ¿Qué era lo que él no tenía que hacer? Sale ahí anticipadamente. ¿Qué fue lo que hizo? Eso fue lo que hizo. El hombre más sabio de la tierra. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Por qué? Porque no es suficiente, queridos hermanos, para nosotros conocer las cosas y saber. Voy a mencionar casos que son patéticos y dramáticos y que me llaman la atención. Y no quiero que parezca una condenación, pero estaba leyendo. Carl Sagan, el autor de la enciclopedia del libro Cosmos, de un programa que se dio en televisión por años, sobresaliente. Albert Einstein, conocido también como un gran sabio de este mundo. Podría mencionar otro, Stephen Hawking, algunos de ustedes también lo han escuchado. ¿Sabe? Todos ellos rompieron sus familias e incursionaron con otras mujeres para formar otros hogares. Ahora, quiero que me escuche que lo digo no para condenarlo, ni para reírme, ni para hacer mofas de ello, sino que estoy diciendo, queridos hermanos, porque entre nosotros también ha pasado, pero la sabiduría del hombre no sirve para agradar a Dios a lo que Él nos ha llamado. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de hombres sobresalientes, ¿o no? Lea usted la biografía de ellos. Ruptura de hogares, hijos abandonados. Uno de los hijos no lo tengo anotado acá, pero uno de estos grandes sobresalientes de ellos, uno de sus hijos dijo: yo soy el único proyecto el que mi padre no terminó. Porque se dedicaba a las cosas que eran extraordinarias, realmente lo logró, pero en su propia familia fue un fracaso. ¿No le parece que es una contradicción, que es una paradoja, que la sabiduría del hombre nos parezca a nosotros que con eso es suficiente para la vida, y sin embargo estamos viendo que en realidad no es suficiente, que nos trae más problemas, yo diría? ¿Por qué? Porque si nosotros nos soltamos de Dios, de conocerle y de saber cómo Él dice y hay que hacer las cosas, eso ya nomás significa para nosotros un gran problema. Entonces, Él va diciendo, no se alabe el hombre en su sabiduría. Isaías 55, por favor, del 7 al 9, también nos habla a nosotros de por qué pensar que Dios tiene para nosotros las cosas que necesitamos, ir a Él. Isaías 55 del 7 al 9. Isaías 55 del 7 al 9, y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjese, querido hermano y amigo, nosotros, la sabiduría nuestra no nos va a ayudar mucho en esta vida. Él en su gracia nos ha dado más que suficiente para desenvolvernos, pero no para agradarle necesariamente con eso solamente, sino que nuestra mente tiene que estar dedicada entonces a sus cosas, en una manera, por supuesto,
vamos a decir, proporcional, pero importante, no descuidada también. Porque también somos muchos sabios en eso, ¿no es cierto? Hay algunos que son sabios y valientes para hacer el mal, pero ese es el llamado que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? De poder buscarle a Él. Pero también dice, no se alabe, ¿no es cierto?, el valiente allí, volviendo por favor a Jeremías capítulo 9. Jeremías en el capítulo 9, entonces versículo 23, gracias. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y a propósito, queridos hermanos, el 1 de Corintios, que no lo podemos ver ahora por el tiempo, pero ahí habla cómo es la sabiduría de los hombres, ¿no es cierto? Que está totalmente desperfilada de lo que debe ser la verdadera sabiduría. Vamos a verlo así de forma rápida porque también creo que es una lección para nosotros importantes de tenerlo presente y de, ya que nos desenvolvemos, ¿no es cierto?, en un mundo donde esto es permanente. 1 de Corintios 1, del 18 en adelante. ¿Ya? Y dice ahí un montón de cosas que son extraordinarias en el sentido de aplicación para nuestra vida, pero algunas de ellas, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero mire lo que dice el 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En Él somos hechos sabios. Ya haciendo un resumen rápidamente de ese pasaje. No se alabe, volviendo a Jeremías 23, 9, entonces no se alabe también el valiente ahí en esa supuesta valentía. Y hay muchas descripciones de hombres valientes en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes Josué cuando la orden que recibió era de parte de Dios de que él debía ser valiente y que se preocupara entonces de las cosas de Dios? Y esa es la valentía que nosotros tenemos que procurar. La idea ahí es estar alerta física y mentalmente, ¿ya? Afirmar, consolidar, esforzarse y fortalecer todo ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Y eso sí que debemos nosotros entonces estar en plenitud buscando aquello. Requiere tiempo y sacrificio como hoy lo estamos haciendo acá, pero también en nuestra vida personal, porque si no, vuelvo a repetir, va a ser algo que nos va a pasar la cuenta al final por el hecho de ser negligentes. Y hay mucho, ¿no es cierto?, para buscar en esto, pero no nos da el tiempo. Pero, queridos hermanos, solo decirles que hay hombres que son boxeadores, tienen que ser muy valientes, ¿no? Hombres pájaros, los ha visto usted en videos por ahí, se tiran, ¿no es cierto?, de alturas
con un traje especial y viajan a más de 200 kilómetros por hora sin paracaídas encima y se cruzan por las montañas. Han muerto más de 200 en esa práctica. Pero los hay. Son locos realmente, ¿no? Son valientes. Pero si siguiéramos buscando esa clase de valentía, los corredores de autos, algunos andan a más de 400 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Corriendo allí como locos. Y algunos de ustedes lo han visto yo corriendo por la calle también en auto. O los que se suben a las grandes cumbres, ¿no es cierto? Otra. Pero queridos hermanos, es una valentía para exaltar el ego. No es la valentía verdadera. Yo corrí, yo batí tal cosa. Solamente exalta el ego. No se alabe el valiente en esa valentía. No es la valentía que Dios quiere, ¿no es cierto? Es la valentía que tuvo David de enfrentar a Goliat porque Dios había sido ofendido. Es la valentía de procurar lo que tiene que ver con lo espiritual, de buscar cómo exaltar a Dios. Esa es la valentía que debe existir en nosotros. Muchas veces no nos vemos involucrados ni en peleas, ni en cosas que son de orden secundario y también necio, ¿no es cierto?, de envolvernos en esas cosas, porque nosotros debemos sí procurar ser valientes para Dios, hablarle a otros de Cristo, defender sus verdades bíblicas, no necesariamente a los golpes, por supuesto, pero entonces sí se requiere esa valentía, y ahí tienes que estar entonces tú también presente, no en esa otra clase de valentía. Y luego también va a decir, ni se alabe el rico en sus riquezas. Y queridos hermanos, todos sabemos, ¿no es cierto?, que puede haber allí también mucho de error en todo eso. Es decir, la gente y cada uno de nosotros puede pensar que la solución de todos nuestros problemas va a ser la riqueza. Y podemos correr detrás de ellas pensando que es lo único que necesitamos ciertamente para vivir en este mundo. Pero no es así. Cuando nosotros leemos en las Escrituras y vemos en la vida de las personas, también nos damos cuenta que verdaderamente la riqueza no es la solución de las cosas. Dice, manténme del pan necesario, no sea que siendo pobre blasfeme o siendo rico diga quién es Jehová. Que Dios nos mantenga del pan necesario, pero no corramos detrás de las riquezas como el objetivo único de la vida. Y muchos creyentes se han perdido por el amor al dinero. Y Pablo lo dice en sus cartas, y nosotros sabemos que es así, ¿verdad? Procurar tener más, y no es esa la solución de la vida. Ellos pensaban que en medio de sus problemas más grandes lo que les iba a salvar era la valentía que tenían, el orgullo en ser guerreros, el poder que tenían, porque había mucha riqueza también entre ellos. Pero Dios les dice a través del profeta Jeremías, no se alaben ustedes así. No es esa la verdad que tienen que buscar. Y queridos hermanos, aunque hay mucho que decir, por eso no quiero detenerme a decir, pero dice la Biblia, sí en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. Qué bendito llamado para nosotros de procurar entender a Dios y conocerle. De saber por qué Él a veces puede ejecutar un juicio sobre nuestra vida. Y dice la Biblia que el entendido va a entender aún esas cosas que Dios permite que nosotros vivamos. Y no lo vamos a cuestionar. Pero cuando el hombre no tiene el entendimiento de ver a Dios en todas las cosas, entonces va a terminar yéndose contra Él y pensando mal de Él, porque no le conoce ni sabe que Dios va a probar el corazón y que llevó a Israel por el desierto y que les hizo pasar hambre y que les hizo pasar sed y un montón de otras cosas para saber lo que había en el corazón de ellos. Y Dios nos va a probar a todos acá, queridos amigos y hermanos, porque así solamente cuando Él nos prueba y nosotros le conocemos que es así, nos vamos a aferrar más cerca de Él porque va a mejorarnos sencillamente. No le ve a Él como alguien que le quiere destruir, sino que conózcale a Él. Él le quiere probar,
Él quiere que usted vaya cada vez siendo mejor y más refinado en el sentido de la fe. Yo siempre lo cuento y no es una jactancia, pero me empecé a incursionar en cuestiones de cerámica, y cuando trabajé la pasta es como una tiza, realmente con agua, ¿no es cierto? Uno la puede modelar, le va dando forma, pero sigue siendo una tiza. Y muchas veces en forma accidental pasaba yo a llevar la pieza y se desprendía algún pedazo al más mínimo y golpe. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Había que meterla en el horno. Y entonces aprendí esa técnica y con un cono pirométrico me decía, este cono te va a ver cuando llega a 1000 grados de temperatura, pero cuando llega a los 1000 va a hacer una transformación interna del producto que va a ser entonces ahora diferente. Va a ser un producto útil y va a tener una dureza también extraordinaria. Y yo miraba a veces por la mirilla del horno y veía incandescente dentro. Y yo decía, menos mal que estoy afuera y no adentro. Y se veía adentro, ¿no es cierto?, aún la forma de la pieza abrazada por el calor casi de color blanco. Y después esperando un tiempo para sacarla. Y cuando la tocaba, dura. Y cuando pasaba por el agua, no había problema, podía contener el agua. Y sabe, sin la aflicción, sin ese proceso, ¿no es cierto?, no servía para nada. Ahora con nosotros va a ser así. Tenemos que entender que Dios quiere trabajar en nosotros. Y va a hacernos pasar por diferentes experiencias y dolores y aflicciones, pero no lo menosprecie. Vea que Dios, búsquele a Él, entiéndale a Él, conózcale a Él. Y entonces uno va a decir, Señor, ya entiendo que tú estás trabajando en mí. Hay mucho para ver en cuanto a eso, solo que el tiempo nos apremia, pero quiero ver si hay alguno de los versículos que me gustaría que hiciéramos hincapié. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces continúo, volvamos a Jeremías, porque no quiero detenerme más tiempo, si bien es cierto, todos ustedes conocen sobradamente mucho de aquello, de entenderle y conocerle, ¿no es cierto? Pero recuerden que también el profeta dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenemos que conocer a Dios para saber cómo salir de las situaciones y saber lo que hay que hacer. Siempre me llamó tanto la atención, y lo vuelvo a repetir porque alguna vez lo conté, hubo accidentes trágicos de aviones. Y la gente sobrevivió aún saliendo de esos lugares, porque no se hundió necesariamente en el acto el avión. Pero ¿qué fue lo que pasó? No sabían cómo inflar las balsas, no sabían cómo operar todo aquel producto para que les sirviera, para que estando arriba preservaran la vida. Y murieron, fíjese, de esa forma. A veces nosotros puede ser así. Conocemos algo, vamos en esta vida, pero no conocemos al Señor y no sabemos cómo salvar una situación, bíblicamente hablándolo. ¿Qué haría el Señor en este caso? Entonces naufrago porque realmente yo no lo sé. Nunca lo aprendí, nunca lo leí en la Biblia, nunca me di el tiempo de meditar y de reflexionar en eso. Y entonces viene el desastre. Hay veces que pasa mucho tiempo antes que llegue el desastre, pero el desastre llega. Y a veces llega de una manera impensada y de una manera también tremenda. A ellos les pasó. Ellos decían, nosotros podemos. Terminaron cautivos en Babilonia en el año 536. Se destruyó la nación. Nunca más volvió a ser lo mismo. Hasta el día de hoy los judíos están repartidos sobre la faz de la tierra. Solamente la misericordia de Dios les mantiene allí y Dios tiene un plan con ellos también por su gracia que no ha terminado. Pero queridos hermanos, entonces, conociéndole y estaba viendo allí, fíjense el Salmo 136 para que ya vamos terminando y acerquémonos a Él porque hablando de lo que Él es, de entenderle y conocerle, Él es Dios un misericordioso.
Vaya siempre a Él en medio de los problemas más difíciles que tenga en su vida. No lo ponga a Él de lado. ¿Y saben lo que me llama la atención de este pasaje? Que no hay un solo versículo donde no se diga porque para siempre es su misericordia. ¿Pero cómo? Y está hablando así en todo momento. Desde cuando es la creación, cuando Él le hizo ir por el desierto, cuando hizo, fíjense, el sol, ¿no es cierto? Ahí en el versículo 8, en el versículo 10, cuando lo sacó de Egipto, en cada vivencia que ellos tuvieron, Dios estaba ahí con ellos, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¿Dónde va a ir usted cuando tiene problemas? ¿Sabe? Vayamos a Él, porque para siempre es su misericordia. ¿Usted me queda alguna duda de que Dios es misericordioso? Entonces seríamos necios, ¿no? Dios lo es siempre. Entonces yo sé dónde tengo que ir. Que Él va a recalcar ahí su bondad, su deidad, su poder, pero sobre todo, ¿no es cierto?, aún sobre toda esa actividad portentosa, Él siempre va a tener presente su misericordia. Así que, queridos hermanos, no nos sintamos ahí abandonados. Y terminando ya en esta tarde, Génesis 18, 25, es uno de los pasajes más consoladores en la Biblia cuando nos hacemos preguntas acerca de la justicia de Dios, porque dice que tenemos que conocerle, que Él hace misericordia, justicia y juicio, ¿no es cierto? Y queridos hermanos, Génesis 18, 25, cuando leemos pasajes como este, se tranquiliza nuestro corazón al saber que Dios nunca va a cometer una injusticia. Y está hablando acá cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, y en el versículo 25 del capítulo 18 dice: lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y luego dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué bueno que es cuando caemos en sus manos y algo Él hace un juicio con nosotros, queridos hermanos. Hemos caído en el juez más justo de toda la tierra. Pero no solo eso, misericordioso además. Qué bueno que es eso, ¿no? Dice, porque hay veces que caemos en manos de alguien que tiene la ley en sus manos, pero ¡bum!, hasta ahí llegamos. Una vez me paró a mí un policía, y lo digo con todo respeto, por ahí, si alguien está en la línea aquella de lo que estoy mencionando, pero entonces me paró y me dice sus documentos. Yo parece que había cometido una infracción o tenía una luz mala. Bueno, prefiero decir que tenía una luz mala. Me dice sus documentos, me dice. Y yo digo, no, tengo que salir de esto porque estos partes son re caros. Y le digo, mire, yo soy misionero, le digo, y estoy en una iglesia. Mire, usted podrá hacer lo que quiera, me dijo, pero este parte no se lo saca nadie. Usted cometió una infracción. Y me pasó el parte. Y lloré. Y tuve que ir a pagarlo. Porque, ¿sabe? Era un juez y yo había hecho mal. Perfecto. Pero no había nada de misericordia. Qué distinto que es con el Dios verdadero, ¿no? Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos nosotros pecadores, y Él mostró su misericordia enviando a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Mas la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ha creído usted que Cristo es su Salvador? Amén, ¿verdad? Y ahí está la justicia de Dios perdonando nuestros pecados, pero también la misericordia, porque sin esa misericordia ninguno de nosotros tendría esperanza de ir al cielo. Así que agradecemos a Dios por conocerle, por saber más de Él y por estar en sus buenas manos. Así que, queridos hermanos, terminando entonces, podemos decir que nunca recurramos a nuestros recursos humanos para solucionar los problemas de nuestra vida. Vamos a Dios, que Él, ¿no es cierto?, tiene lo mejor para hacernos para su gloria, que es nuestra finalidad acá en esta tierra. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú manifestaste. Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.